Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva lista de reproducción que hoy inauguramos. Habla de los semiconductores y de este tema hay mucho que decir, pues la electrónica moderna está basada en estos. Todos los aparatos electrónicos de hoy en día tienen en su interior un sinfín de componentes semiconductores, de los que hablaremos en otras secciones. Así que el tema de semiconductores es importante y abundante. Para comprenderlos, primero hablaremos de la estructura atómica, que espero que este no sea el primer acercamiento que tienes con este subtema, sino que antes ya hayas estudiado o visto algo de ello. Se sabe que todos los materiales tienen un número atómico. ¿Y qué nos indica ese número atómico? Bueno, es el que nos provee información de cómo es la estructura de los átomos de los materiales. En otras palabras, nos indica la cantidad de electrones y protones con los que se conforma cada uno de los átomos del material en cuestión. Cada átomo se conforma por órbitas, formalmente llamadas capas de valencia. Estas líneas en forma de óvalo donde se encuentran girando dichos electrones, como si fuesen planetas girando alrededor del Sol. En el caso de los átomos, el Sol representa el núcleo donde están concentrados los protones, que dicho sea de paso, son las cargas positivas. Recuerden que las cargas de signos opuestos se atraen, así que la función principal de estos protones es mantener cierta fuerza de atracción para que los electrones no escapen de sus órbitas. Este equilibrio natural de los átomos se debe a que la misma cantidad de protones en el núcleo es la misma cantidad de electrones que giran sobre las líneas de valencia, toda vez que el átomo se encuentra en reposo, que quiere decir que el átomo se encuentra a temperatura ambiente sin excitación alguna, ¿verdad? Y entonces es evidente que los electrones que están en las líneas de valencia más próximas al núcleo experimentan una fuerza de atracción mayúscula al núcleo que los electrones que se encuentran en las líneas de valencia más alejadas de él. Por lo tanto, un electrón en la última línea de valencia resultará sencillo sacarlo de su órbita con una pequeña excitación, debido a la leve fuerza de atracción que experimenta con el núcleo. A estos electrones que se desprenden de sus órbitas se llaman electrones libres. ¿Por qué? Porque ya no están atados a ningún átomo, ya son libres de irse a cualquier otro lado, y en su lugar dejan un hueco en la línea de valencia donde salieron. Es curioso decir que los electrones, estando ya sea en sus respectivas capas de valencia o como electrones libres, nunca se tocan, nunca chocan uno con el otro, y que el número máximo de electrones que puede haber en cada capa de valencia está dada por la siguiente ecuación, donde n representa el número de la capa de valencia. Por ejemplo, el número atómico del cobre es 29. Quiere decir que cada núcleo de un átomo de cobre tiene 29 protones, es decir, 29 cargas positivas, y por lo tanto 29 cargas negativas también, es decir, 29 electrones girando sobre las capas de valencia distribuidas de la siguiente manera. En la capa número 1, según la fórmula, hay 2 electrones. En la capa número 2, 8 electrones. Y en la capa número 3, 18 electrones. Al sumar esto, nos da 28 electrones. Pero como el número atómico nos dice que hay 29, entonces falta un electrón. Por lo tanto, es el único que estaría en la última capa de valencia. En este caso, en la capa 4. Si pudiéramos observar un átomo de cobre en un ultramicroscopio, válgame la expresión, lo veríamos de esta manera. Y observen ustedes que los 2 electrones en la primera capa de valencia, debido a su cercanía con los protones,
experimenta una fuerza de atracción con el núcleo mayúscula respecto al último electrón que se encuentra en la cuarta capa de valencia. Por lo tanto, como el cobre tiene un electrón en la última capa de valencia, resulta sencillo que se vuelva un electrón libre ante una excitación mínima, y es por ello que el cobre es un excelente conductor de flujo de electrones, alias corriente eléctrica. Como en la electrónica tenemos interés en los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, entonces los átomos de los materiales únicamente se simbolizan así. Quiere decir que la parte interna de un átomo de cobre tiene una carga neta de +1, ya que contiene 29 protones, de los cuales 28 electrones se encuentran en las capas internas y 1 en la última capa de valencia, por lo que a causa de ello, la atracción que siente el electrón de valencia pues es +1. Ahora esquematicemos la estructura atómica del germanio y el silicio. El germanio tiene un número atómico igual a 32. Utilizando la fórmula, sabremos que en la primera capa de valencia hay 2 electrones, en la segunda 8 y en la tercera 18. Esto da como resultado 28 electrones. Aún nos faltan 4 electrones para los 32, que estarían en la cuarta capa de valencia. Así que el germanio tiene 4 capas de valencia, pero en la cuarta capa hay 4 electrones, y el diagrama equivalente de la estructura de un átomo de este material se puede representar así. Ahora analicemos el silicio. El silicio tiene un número atómico igual a 14. Utilizando la fórmula, sabremos que en la primera capa de valencia hay 2 electrones, en la segunda 8. Esto da como resultado 10 electrones. Aún nos faltan 4 electrones para los 14, que estarían en la tercera capa de valencia. Así que el silicio tiene 3 capas de valencia, y en la última capa, igual que el germanio, hay 4 electrones, y el diagrama equivalente de la estructura del átomo de este material se puede representar así. Noten ustedes la similitud entre el germanio y el silicio. Muy bien, hemos visto que los materiales conductores son por excelencia el oro, la plata y el cobre. Aunque el átomo de germanio tiene una capa más de valencia respecto a la del silicio, ambos son utilizados como materiales semiconductores. Ahora vamos a ver por qué. Y debido a que en este planeta hay más silicio que germanio, el semiconductor preferido por los fabricantes es el silicio, aunque también es utilizado en algunos casos el germanio. Ahora entremos en materia pues de los semiconductores. Cuando varios átomos de silicio se aproximan a otros entre sí, se forma una estructura llamada cristal. En este caso, cristal de silicio. Las capas de valencia se juntan y cada átomo comparte un electrón con los otros átomos vecinos. Observen el átomo del centro. Ese tiene 4 vecinos y tiene 4 electrones compartidos con otros átomos, ¿verdad? A cada electrón compartido se le denomina enlace covalente. En 1917, Gilbert Newton Lewis anunció la regla del octeto, que dice que cuando los átomos completan sus últimas capas de valencia con 8 electrones, la forma que adquiere es una estructura muy estable, que no da lugar a que haya electrones libres, y a este efecto le llamó saturación de valencia. Miren, sigan observando el átomo del centro, y ahora imaginen que otros átomos de silicio se han unido a estos.
tenemos frente a nosotros un cristal puro de silicio, que por la regla del octeto de Lewis sabemos que no tendrá electrones libres. Así que este cristal se comporta como un aislante perfecto. Un aislante es lo contrario de un conductor. Hemos visto que en el caso de los conductores con una pequeña excitación se pueden generar electrones libres y por lo tanto su resistencia es extremadamente pequeña, ¿verdad? Y en el caso de los aislantes, la excitación tendría que ser mayúscula para que apenas logremos hacer uno que otro electrón libre. En algunos casos eso será imposible y por lo tanto su resistencia pues es enorme. Bueno, un semiconductor no es un aislante perfecto, pero tampoco es un conductor por excelencia, sino que tiene comportamientos de ambos que veremos ahora. Y miren, a pesar que en esta estructura, principalmente en el átomo del centro, no hay electrones libres, cuando un cristal de silicio se le excita mediante energía térmica, pues muy probablemente empiece a haber uno que otro electrón libre. La salida de un electrón de la capa de valencia de alguno de los átomos deja un vacío en dicha capa de valencia que se denomina hueco. Este hueco se comporta como una carga positiva, porque la pérdida del electrón da lugar a un ion positivo, y entonces este hueco atraerá a cualquier electrón que se encuentre en la vecindad inmediata, ¿verdad? Si el cristal se encuentra expuesto a una corriente eléctrica, cada hueco buscará ser apareado con cualquier electrón libre que le sea más fácil atraer, y entonces el cristal de silicio quedará nuevamente sin ningún hueco y tampoco sin ningún electrón libre. El cristal de silicio puro entonces se le da el nombre de semiconductor intrínseco. Un semiconductor intrínseco es aquel que no da lugar a huecos y electrones libres y por lo tanto se comporta como un perfecto aislante. A diferencia de un semiconductor extrínseco. Un semiconductor extrínseco incrementa la conductividad en el semiconductor. Entiéndase con esto que existen electrones libres. Para que esta conductividad sea posible, el cristal de silicio puro deberá ser dopado. Dopado quiere decir que se introducen al cristal algunas impurezas. Las impurezas son algunos átomos de otro material, pentavalente en este caso, cuya estructura tiene 5 electrones en la última capa de valencia, de ahí su nombre. Por ejemplo, imaginemos que queremos un semiconductor que por cada 20 átomos de silicio exista un electrón libre. Entonces, debemos de dopar al cristal con un átomo de arsénico o fósforo, que son átomos pentavalentes. Ahí les queda de tarea comprobar que la estructura atómica de estos dos materiales tienen en su última capa de valencia 5 electrones, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues los fabricantes controlan la conductividad de un semiconductor dopado. Cuantos más átomos pentavalentes, recuerden, también llamados impurezas, se añadan a un semiconductor intrínseco puro, más electrones libres habrá. En otras palabras, un semiconductor débilmente dopado presenta una resistencia alta, mientras que un semiconductor fuertemente dopado presenta una resistencia baja. Puesto que
Estas impurezas donarán un electrón adicional por cada átomo pentavalente, entonces habitualmente se denominan impurezas donadoras. Y atención, a este semiconductor compuesto por un cristal extrínseco, es decir, dopado con impureza pentavalente, lleva el nombre de semiconductor tipo N, donde N significa negativo. Es decir, la impureza pentavalente aporta por cada uno de sus átomos una carga negativa. En contraparte, existe la posibilidad de dopar un cristal de silicio con impurezas aceptadoras, introduciendo al cristal de silicio átomos de otro material, pero ahora trivalentes, cuya estructura tiene 3 electrones en su última capa de valencia, como el boro, el aluminio y el galio. Se quedan con la tarea de comprobar la estructura atómica de estos 3 materiales, Muy bien. Cuando se introduce esta impureza trivalente al cristal intrínseco, esta donará un hueco y por lo tanto se denomina impureza aceptadora, porque cada uno de los huecos con los que contribuye puede aceptar un electrón libre. Y por lo tanto, a este cristal dopado con un átomo trivalente se le denomina semiconductor tipo P, donde P significa positivo, es decir, la impureza trivalente aporta por cada uno de sus átomos un hueco que sabemos forma un ion positivo. Muy bien, hemos aprendido el significado de dopaje, de número atómico y estructura atómica de los materiales, de electrones libres. Hemos aprendido a simbolizar diagramas equivalentes, materiales conductores y semiconductores, cristal y enlaces covalentes, el efecto de saturación de valencia. Hemos comprendido la definición de ion y hueco, también de semiconductor intrínseco y semiconductor extrínseco, impurezas pentavalentes o donadoras e impurezas trivalentes o aceptadoras, semiconductor tipo N y semiconductor tipo P. Si aún no tienes claros todos estos conceptos, te recomiendo que tomes nota y estudies este video una y otra vez, a fin de estar preparado o preparada para nuestro siguiente video, que habla de uno de los conceptos más importantes de los semiconductores. Se trata de la unión PN. Pero eso lo veremos más adelante. Hasta la próxima.